La prevalencia del dolor sigue aumentando, está en un 25% en España. Pensamos que esto tiene que ser cosa de los psicólogos y no es cierto. El paciente es una entidad biopsicosocial y como tal tenemos que estar formados en lo bio, lo psico y lo social y en todo junto. Entonces parece que cuando hablamos de afrontamiento activo, que hablamos de esto, de ejercicio y ya está. No, activo no solo es ejercicio, no solo es movimiento programado, sino que activo es movimiento también de motivación. Porque si tú haces una investigación que tiene puesto el ojo en solucionar un problema clínico, probablemente eso tenga una implementación mucho más directa, ¿no? Y muchas veces se hacen investigaciones para intentar justificar currículums universitarios más que para poder ayudar a las personas. Y esto es un problema de base que hay que decirlo. Hemos perdido esa capacidad divulgativa y hemos confundido lo que es la divulgación de verdad científica con exponerse en redes sociales. Divulgar no implica tener un rendimiento directo de lo que estás divulgando. Cómo influir en esas redes comunitarias, porque sabemos y tenemos desde hace muchísimos años muchísima literatura de que eso tiene muchísimo más impacto en la salud de las personas que lo que hagamos a nivel del tejido, sobre todo en el paciente con dolor persistente. Muy buenas, Raúl. Bienvenido al podcast de nuevo. Muy buenas, muchísimas gracias. En persona, que tenía ganas también. Cierto. Creo que lo grabamos en pandemia, el anterior, sí, ¿no? Sí, online todo. Sí. Año 2020, sí. Hemos dado vueltas ya, entonces. Ya ves. Bueno, para quien no te conozca, Raúl, ¿quién es Raúl Ferrer? ¿En qué ámbitos de la fisioterapia se mueve? Y también un poco qué te ha llevado a llegar aquí a Cáceres. Bueno, ya conté un poquillo en el otro, entonces que se vea en el otro primero y así enlazamos, pero te cuento un poco que soy fisioterapeuta desde hace ya la tira de años, 2006, y me enfoco un poco en el ámbito, me enfoqué en su momento principalmente en el ámbito de la atención primaria de salud y luego en la docencia, principalmente es un poco más el trabajo que hacemos en docencia, tiene que ver con la fisioterapia preventiva y comunitaria, pero también en posgrado en el área del dolor, que es por lo que he venido aquí al Congreso. Me han invitado para dar una ponencia esta mañana y la hemos enfocado precisamente en un poquito más, una vuelta de tuerca más a cómo estamos tratando a nuestros pacientes con dolor. O sea, basado un poco en tu propia experiencia y entiendo los estudios que van saliendo. Esto es. Pues de eso sería interesante hablar. En su día cuando grabamos hablamos de la educación en dolor. La primera pregunta, ya han pasado X años. ¿Cómo ha ido evolucionando ese conocimiento y si hay algo de lo que grabamos en su día que ahora no vale para nada? Pues es una muy buena pregunta, porque efectivamente me encantaría poder decirte, mira, todo lo que grabamos entonces lo podemos tirar, pero la realidad es que ya era novedoso entonces, ya veníamos de 10 años de evolución y la verdad es que no ha cambiado gran cosa en ese sentido. Miento, lo que ha cambiado es que la gente ahora lo comprende un poquito mejor, lo está integrando un poquito mejor, ya entiende la complejidad que tiene el proceso y todo lo que implica hacer una estrategia educativa, y eso sí que ha cambiado mucho, porque eso hace que vayan saliendo nuevas ideas de más personas aplicándolo y que todos al final vayamos haciendo una pequeña mejora cada vez más y que vayamos aterrizando. Entonces, a nivel internacional, en cuanto a las publicaciones científicas, lo que se está viendo es que se confirma la sospecha de aquella época de que la educación por sí sola, como se estaba haciendo a nivel informativo, no tiene un gran peso clínico, pero cuando se combina con la terapia manual, ejercicio y las otras técnicas que empleamos, potencia enormemente tanto la adherencia como los resultados de los tratamientos. Entonces eso nos hace pensar que la educación en sí que aporta, es como un catalizador, la clásica, la informativa, el clásico pain, ¿no?, del que venimos, pero que necesitamos un poquito más, ¿no? Como decía, esa vuelta de tuerca y ese pasito más para intentar afinar y ser más eficientes en la propia estrategia educativa, para poder conseguir que esa estrategia educativa tenga sus propios resultados y sus propios beneficios. Perfecto. ¿Qué mensajes claves o píldoras de conocimiento de tu charla de hoy sacarías para compartirlo a los que nos están escuchando? Bueno, pues hoy la apuesta era una apuesta arriesgada para un foro joven que no esté muy habituado al ámbito clínico, porque es una situación que se da en la clínica, que son las personas que ya se han habituado al dolor. Y viene de mensajes, partíamos la ponencia de mensajes de pacientes reales que nos decían que yo sigo haciendo mi vida, yo sigo haciendo ejercicio, tal, pero sigo teniendo dolor. Entonces, eso nos tiene que hacer clic y pensar que algo no estamos haciendo bien. La prevalencia del dolor sigue aumentando, está en un 25% en España. O sea, una de cada 4 personas tiene dolor crónico. Esto nos tiene que hacer reflexionar, que es más que era antes, y en el año, ha comentado Fede también en la mesa, compañero Fede Montero, que en el año en 1994 o 97 o así era el 11%, o sea que esto no va a mejor, vamos a peor, y esto nos tiene que hacer, como digo, pensar en lo estamos haciendo bien. Entonces, como digo, la ponencia venía
hablar de la desensibilización, que es lo que hacemos habitualmente, a la deshabituación, que es lo que se hace tradicionalmente cuando damos ese paso y nos habituamos a algo. Por ejemplo, lo he enfocado desde lo que hacemos en atención primaria con los programas de deshabituación tabáquica. Cuando una persona tiene una adicción al tabaquismo, se le hacen programas de educación para la salud para que se deshabitúe, porque ya se ha habituado a ello, ¿no? Entonces lo que hacemos es, a un hábito tóxico en este caso, como se suele decir, lo que hacemos en la atención primaria es programar desde las áreas cognitiva, emocional y las habilidades, como se hace en la educación para la salud, estrategias que nos permitan deshacer el camino andado para llegar a habituarte. Y eso es lo que hemos trasladado al modelo educativo en dolor. Cuando un paciente se habitúa al dolor, lo que hay que hacer es desandar el camino para verte habituado al dolor, ¿no? Entonces, lo que hemos aterrizado un poco hoy y lo que hemos propuesto es que la vía de acceso es a través de mecanismos de recompensa, que está mediada principalmente por componentes afectivos y que nos da un poquito de cosilla a los fisioterapeutas entrar en esa parte más motivacional o afectiva del dolor, porque pensamos que esto tiene que ser cosa de los psicólogos y no es cierto. El paciente es una entidad biopsicosocial y como tal tenemos que estar formados en lo bio, lo psico y lo social y en todo junto. Entonces, en este sentido, la parte afectiva la abordamos muchas veces sin ser muy conscientes de ello, con estrategias de exposición graduada, por ejemplo. Entonces, lo que estamos haciendo es deshacer el condicionamiento que hay hacia el miedo con un contracondicionamiento cuando lo hacemos correctamente, o estrategias de distracción cognitiva, cuando le damos una herramienta al paciente para que ponga su foco atencional en otra cosa que no sea su dolor y eso le permita llegar más lejos. Todo eso son afrontamientos activos que no son ejercicio directamente, que parece que cuando hablamos de afrontamiento activo, que era un poco el mensaje que quería trasladar, hablamos de esto, de ejercicio y ya está. No, activo no solo es ejercicio, no solo es movimiento programado, sino que activo es movimiento también de motivación, de lo que yo quiero hacer. Entonces ahí partíamos y cerrábamos un poco con el último mensaje clave de que la aceptación, de la terapia de aceptación y compromiso que se hace en psicología, tiene una adaptación a la fisioterapia que es evitar la resignación, que es el cometido principal. Entonces, sin enfocarse en otros aspectos de la vida de las personas, la aceptación hacia el movimiento es competencia principalmente del fisioterapeuta, porque el psicólogo no se forma en movimiento, aunque se forme en la otra estrategia. Así que es competencia nuestra desarrollar ese campo. Perfecto. Hay un punto clave también en lo que has comentado de esta prevalencia que sigue en aumento, que es la falta de transferencia de conocimiento de la investigación a la clínica. ¿Cuáles crees que son los principales limitantes que nos podemos encontrar para que todo este conocimiento tarde tanto en llegar, o esos 17 años, ¿no?, que se comenta, y no solo tarde en llegar, sino que llegue con una materia de conocimiento mucho menor de la que sale de la ciencia, podríamos decir? Sí, de la investigación, efectivamente. De la investigación. Esto es un problema. Pero es un problema importante desde el planteamiento de las propias investigaciones, que probablemente no tengan puesto el ojo en la clínica. Esto es un problema. Porque si tú haces una investigación que tiene puesto el ojo en solucionar un problema clínico, probablemente eso tenga una implementación mucho más directa, ¿no? Y muchas veces se hacen investigaciones para intentar justificar currículums universitarios más que para poder ayudar a las personas. Y esto es un problema de base que hay que decirlo. Sí. Nos duele. Es un problema de la industria científica. Tal cual. En general. Tal cual. O sea, pero hay que decirlo y hay que ponerlo de manifiesto. Esto es un problema. Sí. Para que luego llegue el conocimiento. Una vez generado el conocimiento, cuando es conocimiento de valor y demás, otro problema es la divulgación de ese conocimiento. La divulgación no es nada más que la traducción a un lenguaje coloquial de esos conocimientos más técnicos para que todas las personas de cualquier ámbito puedan reconocer e integrar esos conocimientos y hacer cambios en su vida. Eso es el objetivo principal. Entonces, hemos perdido, porque antes eran 7 años y ahora son 17, si no recuerdo mal, estudios anteriores, hemos perdido esa capacidad divulgativa y hemos confundido lo que es la divulgación de verdad científica con exponerse en redes sociales, ¿no? Que venimos un poco con esa imagen. Hay que estudiar para divulgar. Hay que estudiar comunicación, hay que estudiar mucho sobre la materia, hay que saber mucho sobre la materia. Para divulgar bien. Divulgar bien, claro, divulgar lo bien. decimos. O sea, porque el otro es divulgar, pues eso, es contar cosas en redes, que es que no es lo mismo que divulgar. Yo creo que ese es otro de los principales problemas que tenemos. Sí. Confundir marketing con divulgar también Hombre, es algo efectivamente, tienes toda la razón. habitual. Es fundamental que entendamos que divulgar no implica tener un rendimiento directo de lo que estás divulgando. Sí de tu trabajo de divulgación, pero no de lo que estás divulgando ahí, que hay un conflicto de interés en eso. Y eso también hay que ponerlo de manifiesto. Totalmente. Claro. Has tocado un punto que a mí me interesa mucho, que es el tema de toda la industria de publicación. Hablando ya, o enfocándolo en el futuro,
¿crees que esto va a ir a mejor o a peor? Quiero decir, porque esto también, este chicle, habrá un momento que ya no lo podremos estirar más. Yo no veo un fin claro, ¿eh? Por lo menos en el corto plazo, todavía hasta que las agencias de acreditación no cambien sus criterios, probablemente no consigamos nada porque son las agencias las que impulsan todo esto. ¿Qué pasa? Que las agencias vienen sesgadas porque las propias editoriales están financiando a las agencias de acreditación. Claro. ¿Quién pone el freno, no? Esto ya ha pasado con la industria farmacéutica y tenemos un montón de documentales que pueden ver en Netflix sobre esto y el problema que ha generado con los opioides y el fentanilo, etcétera. Pues es lo mismo trasladado a las publicaciones científicas de cualquier ámbito. Súmale a un crecimiento exponencial en el campo de conocimiento de China, que el propio gobierno ha financiado muchísimas investigaciones y muchísimas publicaciones en Open Access para poder crecer y visibilizarse también. Hasta el punto que prácticamente está peleando, si no lo ha pasado ya en el ámbito de ciencias biomédicas, a Estados Unidos, el número de publicaciones. O sea, luego vienen, pues esto, los que se aprovechan un poco, los que están ahí, ¿no? Ponemos la diana en esas editoriales un poco, los predatory journals, ¿no? Depredadoras, que intentan captar la necesidad del nuevo docente o del nuevo investigador y te intentan colocar con, no, si pagas tanto, te coloco este artículo en no sé dónde. Y entonces caes en la trampa y empiezas a publicar en sitios en los que el factor de impacto no es natural, no es orgánico, está fabricado de alguna manera. Entonces la transferencia es escasa porque no hay un impacto real. Cuando hablamos de factores de impacto, tenemos que pensar en revistas que lee mucha gente. Eso es de donde nace el factor de impacto. Y el factor de impacto actual está cebado. Entonces, eso yo creo que no tiene una solución fácil. Para solucionar propuestas de mejora, ¿no? que podríamos ver, cambiar los requisitos no solo de las acreditaciones, sino de lo que es un impacto real. Y ahí entra la divulgación de nuevo. Porque a lo mejor una persona que tiene un impacto, un engagement grande en redes y que tiene una autoridad, porque es un experto, que comente un avance científico en un contexto menos científico, tiene más impacto de ese conocimiento que lo publique en una revista perdida de la mano de Dios. Entonces, recalcular un poco los índices de impacto también ayudaría un poco a mejorar, yo creo, que la gente no endiosara algunas revistas. Podríamos seguir hablando de esto, es un tema complejo. Un tema delicado. Por volver un poco al tema de dolor, sí. ¿Cuáles crees que deberían ser los próximos retos en torno al dolor crónico, a la gestión del dolor crónico, digámoslo así, que dentro de 3 años, cuando volvemos a grabar, te hubiera gustado que se hubiera avanzado? Lo primero, me gustaría que no fuesen 3 años, porque sabes que me encanta estar ratitos contigo, entonces espero que no sean 3. Luego, en el año que viene, o cuando nos volvamos a ver, o cuando sean 3, yo creo que deberíamos haber cambiado un poco el foco de las publicaciones, por un lado, de la investigación. Debe ampliarse la investigación en el ámbito social, sin duda, salir un poco de lo biológico y del individuo y empezar a ver las redes de individuos, familia, comunidad, cómo eso afecta realmente y cómo influir en esas redes comunitarias, porque sabemos y tenemos desde hace muchísimos años muchísima literatura de que eso tiene muchísimo más impacto en la salud de las personas que lo que hagamos a nivel del tejido, sobre todo en el paciente con dolor persistente. Entonces, cambiar el foco. Yo tiro a la comunitaria, que es donde más lo conozco, pero no porque sea mi campo, sino porque de verdad ahí tenemos mucho desarrollo. Y quizás el estudio y el conocimiento y el uso de eso en el ámbito comunitario probablemente sea la diana principal que yo pondría en los próximos 3 años. Me encantaría poder hablar y decirte, mira, pues hemos implementado y tenemos muchísimo más fisioterapeutas en atención primaria trabajando con este enfoque y eso ha hecho que los pacientes con dolor mejoren tanto y que lo hayamos medido, sobre todo. Que ese es otro problema que tenemos, que no medimos las cosas. Y lo que no se mide no se puede cambiar. Pues un placer charlar contigo, como siempre, Raúl. Nos vemos en la próxima. Un placer, espero que pronto. Sí. Chao.